continuación, tendremos palabras de bienvenida por el doctor Fernando Robleto Lam, rector de la Universidad de Ciencia y Tecnología UCIT y representante de FENUT. Muy buenos días, estimados colegas y amigos de la mesa de Presidium. Doctor Luis Enrique Lacayo, presidente de UNICIT, doctora Salomón, rectora. Podemos decir que el doctor Luis Enrique Lacayo es el emprendedor número uno que tenemos aquí en este salón. Así que se lo reconozco por todo su entusiasmo y su creatividad en esta y otras empresas. Es motivo de gran orgullo para mí y en representación del Consejo Nacional de Rectores de Nicaragua y como presidente de FENUC, darle la bienvenida a este ciclo de conferencias organizado por la Alianza Universidad Empresas con el COSEP, el cual tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes universitarios de las diferentes universidades públicas y privadas de Nicaragua. Todo esto a través de actividades de formación y networking, creando profesionales con conocimientos sólidos y también proporcionando la transversalidad para motivar el sentido social, la preocupación por el crecimiento regional y sobre todo establecer lineamientos para desarrollar la cultura emprendedora. Nuestra alianza Universidad-Empresa con el COSEP fomenta el espíritu emprendedor, ya que en la actualidad la única constante es el cambio y está reflejada en distintas estrategias de crecimiento local y nacional y global también. Según datos latinoamericanos, cerca de 260 millones de personas participan en la actividad emprendedora. Definitivamente no nos podemos quedar atrás en Nicaragua y tenemos que participar en este proceso. Cada día se hace patente el hecho de que la sociedad, empresa y las universidades son interdependientes. Esto es debido a que las universidades deben desarrollar el área tecnológica, productiva y cultural, pero por sobre todo la capacidad en los estudiantes de enfrentar riesgos locales y globales, y es aquí donde el emprendimiento cobra fuerza. Todo surge a partir del descubrimiento y desarrollo de una buena idea, buscando una oportunidad con persistencia, cumpliendo compromisos con exigencia de calidad y eficiencia, tomando riesgos calculados, fijándose metas, buscando información con planificación, seguimiento, persuasión y usando redes de apoyo con independencia y autoconfianza en sí mismos. Actualmente estamos en un mundo bien complejo, que lo encontramos cada día más extraño, diverso y plural como nunca lo habíamos imaginado. Sabemos que las decisiones tecnológicas e industriales que tomamos de referencia para el desarrollo de la sociedad tienen efectos globales que debemos, hasta donde nos sea posible, calcular y predecir. Es decir, que como futuros profesionales se debe tener presente preguntas claves como el qué, para qué y por qué de nuestra relación con el medio ambiente y el cómo podemos mejorar y aportar al cambio constante. Durante este ciclo de conferencias conoceremos experiencias de emprendedores, personas que a partir del descubrimiento de un nicho de mercado, de una oportunidad de negocio, han instalado y desarrollado una empresa sólida, que se proyectan por su innovación, calidad y compromiso. Por otra parte, también conoceremos estrategias de crecimiento, de planificación, el qué hacer para establecer ventajas comparativas y competitivas y así lograr mantener y potenciar una empresa. Como Alianza Universidades-Empresas, a través del COSEP, el Consejo Nacional de Rectores,
agradecemos a toda la comunidad empresarial y a la comunidad universitaria que apoya las ideas de negocios y de empresas jóvenes. Esperamos que las ponencias de las máster Sara Avilés y Carolina Pastora en esta tercera etapa de competencias emprendedoras sean de gran provecho para su formación profesional, para mirar a la sociedad de distintas perspectivas y por sobre todo para desarrollar y fomentar el espíritu emprendedor. Hoy les vengo a compartir un poco cuáles son esas habilidades, esas características, ese espíritu, esas actitudes que debe tener un emprendedor y cómo se debe mostrar ante estas nuevas necesidades y estas nuevas oportunidades que ofrece la era digital. Sabemos que la era digital, como mucho ha surgido a partir de diversos cambios estructurales, sociales, políticos y económicos y que se ha asemejado muchísimo a la revolución industrial. Muchos han dicho que los cambios que ha producido la era digital son similares a los que produjo la era industrial en cuanto a el cambio sustancial en la mentalidad de las personas que tuvieron que vivir en ese espacio. Es por eso que nosotros, los jóvenes, los que queremos emprender, debemos tener muy en cuenta cuáles son esas habilidades y esas competencias que son necesarias desarrollar en este ecosistema digital. Y sin más, ya entro en materia un poco para comentarles de qué se trata. Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos los mismos horizontes. Esto básicamente se refiere al hecho de que todos tenemos las oportunidades de emprender en cualquier momento. Simplemente basta tener la visión y la acción para hacerlo. Que esa es la diferencia entre el emprendedor, el que desea ser emprendedor y el que emprende, ¿no? El emprendedor lo hace, el que desea ser emprendedor simplemente tiene la idea, no llega a la acción. ¿En qué consiste un emprendedor o un emprendimiento? Hemos escuchado ahora que emprender está de moda, han escuchado que emprender en diferentes medios de comunicación, en la televisión, en el internet, se ha vuelto una moda, ¿no? Pero mucho se habla del emprendimiento, pero muy poco sobre cómo se puede desarrollar estas habilidades que nos lleguen a hacer o a convertirnos en un verdadero emprendedor, en un emprendedor de tiempo completo. ¿Y qué es lo que sucede? En nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, nos preparan y nos educan para ser los mejores profesionales, encontrar el mejor puesto en la mejor empresa. Entonces hay un tema cultural, ¿no? Nos educan nuestros padres, nos educa la sociedad para tener mentalidad de empleados, para aspirar a tener los mejores trabajos en las mejores empresas. ¿Y qué pasa con el espíritu emprendedor? ¿En qué momento en nuestro proceso de aprendizaje, en la escuela, en la familia, en la universidad, se desarrollan esas habilidades y esas necesidades implícitas en cada ser humano para emprender? Entonces, hoy vamos a hablar cuáles son esos tipos de emprendedores y cómo podemos reconocerlos. Y lo más importante es en qué tipo de emprendedor nos podemos ubicar nosotros y cómo podemos desarrollar esas competencias para llegar a ser un mejor emprendedor o para llegar a desarrollar eso que está dentro de nosotros pero que no sabemos cómo llevarlo a la práctica, que es ese deseo para superar obstáculos en diferentes ámbitos. Básicamente de lo que se trata en el proceso de un emprendedor es todas las actividades relacionadas con la puesta en marcha de un proyecto. Y esto se puede realizar de diferentes maneras. La manera tradicional en la que un emprendedor es relacionado es abrir una empresa, ¿no? Tener un negocio, abrir una empresa y seguir los pasos que tradicionalmente se conocen para llevar esta empresa con éxito, ¿no? Entonces hacemos un plan de negocio, buscamos financiamiento, buscamos quiénes van a ser nuestros proveedores, definimos clientes, etcétera, etcétera. El proceso que ya todos conocemos. Pero ¿qué pasa cuando existen nuevas tecnologías, nuevos entornos que nos permiten validar más rápido esa idea? Que no necesariamente dependa de un proceso tan largo para poder saber que mi negocio, que mi idea puede tener un mercado. Actualmente existen diversas metodologías que permiten validar esa idea antes de lanzarla al mercado. Una de ellas es el proceso Lean Startup, que es una metodología o el método Lean que permite desarrollar una propuesta de valor.
Propuesta de valor es un término del que se ha hablado muchísimo también, pero muy poco se dice cómo se llega a tener una empresa que tenga una propuesta de valor. Bueno, propuesta de valor en términos sencillos es esas características que diferencian a una empresa de otra. Es decir, cómo mi empresa, cómo mi negocio, mi emprendimiento va a satisfacer necesidades puntuales, deseos puntuales en un tipo de cliente con unas características definidas. Ni más ni menos, es cómo yo voy a competir en un mercado donde mi empresa, donde mi producto satisface a un nicho, a un segmento particular. Eso es propuesta de valor y estas metodologías permiten validar a través de una propuesta de valor, ese elemento diferenciador permite validar estas ideas de negocio de manera más rápida. De manera que con poco presupuesto podemos lanzar una idea y llevarla a concretar. Hay condiciones previas que determinan a los emprendedores, ¿no? El 60% de los emprendedores lanza su emprendimiento porque busca independencia financiera, busca independencia económica, es decir, busca sobrellevar esa situación económica y poder ser su propio jefe, no tener que estar limitado a un horario y poder desarrollar económicamente su actividad. Esa es una de las primeras características que cumple un emprendedor. Quiere o busca la emancipación económica. Otro elemento importante es que una condición que debe tener son los éxitos compartidos. ¿A qué hace referencia a esto de éxitos compartidos? En el mundo en el que existimos, probablemente muy pocas ideas se puedan llevar a la práctica de manera individual. Es decir, nosotros autónomamente es muy difícil, ¿no?, llevar a la práctica una idea. Necesitamos rodearnos de un equipo que valide nuestro conocimiento, que apoye con un proceso organizativo todo lo que conlleva el proceso de nuestro negocio. Entonces es importante tener éxitos compartidos. ¿Qué supone esto? Supone el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es el que vincula a diferentes individuos que estamos haciendo actividades con un propósito en común, sacar adelante nuestro emprendimiento. Es por eso que es importante esa vinculación entre personas que buscamos el mismo propósito. Otra de estas condiciones muy importantes es el disfrute del camino. Creo que esta es una de las más complicadas y doña Carolina ya nos contará su experiencia. Disfrutar el camino es disfrutar los obstáculos, las caídas, todos aquellos elementos que se complican y que pareciera que están confabulando en nuestra contra o en contra de que nuestro emprendimiento tenga éxito. Vamos a encontrar diferentes limitaciones. La primera limitación es la mental. Es ese bloqueo que tenemos las personas a estar en nuestra zona de confort, ese miedo a romper la inercia. ¿Qué es romper la inercia? Es estar en nuestro trabajo, tener todas nuestras necesidades básicas resueltas y no sentir la necesidad de tener que emprender, porque ya hemos resuelto todas las necesidades primarias. Entonces, eso es uno de los elementos que no nos impulsa a emprender. Entonces, estas características deben estar presentes en el emprendedor. La necesidad de romper la inercia, romper ese estatus de confort que hemos alcanzado luego de cierto tiempo. ¿Qué más implica disfrutar el camino? El tema de la búsqueda continua de capital, la búsqueda de inversionistas. Sabemos que existen diferentes iniciativas, diferentes proyectos acá en Nicaragua que apoyan iniciativas emprendedoras. Uno de ellos es Emprendimiento Dinámico, que es un programa que COSEP está apoyando, promoviendo, para que los emprendedores encuentren un capital semilla. ¿Qué es lo importante en este tema? Va a haber muchísimas oportunidades en las que su emprendimiento podría o no encontrar un financiamiento. Y se puede presentar tres escenarios básicos. Uno, que el proyecto definitivamente no le llame la atención y por ende no lo financien. Dos, que el proyecto sí le llame la atención, pero que no crean que ustedes son los líderes que deben llevar a la consecución de este proyecto. O tres, que totalmente tengan un completo agrado tanto por ustedes como por su proyecto. Y en esos tres escenarios, que son los tres escenarios más recurrentes, lo más seguro es que la mayoría de los emprendedores, más del 50%, desiste de su idea porque encontró la primera piedra, encontró el primer obstáculo al momento de emprender, que es el tema del financiamiento. Y otro tema importante
que encontramos luego de estos caminos, de este camino de emprendimiento, es encontrar un equipo lo suficientemente apasionado para desarrollar esta idea. Nos vamos a rodear de diferentes personas que puedan o no compartir la visión del negocio, pero lo importante es cómo llevamos y cómo configuramos diferentes actitudes y diferentes capacidades en pro de un objetivo en común, que es el proyecto. Y finalmente, pero no menos importante, es la pasión. La pasión es aquello que nos mueve a las personas y que nos motiva a seguir adelante por un propósito, que es el espíritu que nos hace seguir en busca de diferentes oportunidades para diferentes proyectos. En este caso, un proyecto que está iniciando. ¿El emprendedor nace o se hace? Esa es una polémica, es un mito que escuchamos en diferentes partes. Si el emprendedor ya viene un ADN emprendedor o si se puede desarrollar diferentes habilidades. Acá yo les presento 3 tipos de habilidades que están dentro de cada ser humano. En primer lugar encontramos los talentos. Los talentos son inmodificables, tiene una capa neuronal, tiene una capa de ADN, es decir, aquellas habilidades con las que nosotros nacemos de previo. Por ejemplo, yo puedo practicar y practicar muchísimo basquetbol y nunca voy a ser igual como Michael Jordan. Entonces, esa habilidad es algo que nosotros naturalmente traemos codificado en nuestro ADN. Sin embargo, lo importante es saber que no solamente depende de las habilidades natas, depende de las demás habilidades, poder llevar una iniciativa emprendedora en marcha. En segundo lugar, encontramos las metahabilidades. Las metahabilidades son probablemente modificables. ¿Qué quiere decir esto? Que se van adquiriendo en el camino. Por ejemplo, nadie nace con un título de 100% autoestima o de 100% apasionado por el proyecto, pero sí se pueden ir adquiriendo como un proceso paulatino dentro de nuestro camino. Y finalmente, tenemos que están los hábitos técnicos, que son 100% modificables. ¿Qué son estos hábitos técnicos? Son los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra vida y que nos sirven para lanzar un emprendimiento, para poder emprender. Por ejemplo, aprendemos Excel, aprendemos contabilidad, aprendemos inglés, aprendemos computación y podemos incorporarlo para lanzar cualquier proyecto, para desarrollar cualquier proyecto. En estas 3 dimensiones que encontramos al ser humano, podemos descubrir que existe un sinnúmero de personas que no estamos desarrollando en total plenitud cada una de estas capacidades, que las tenemos latentes, sin embargo no hemos podido potenciarlas. ¿En cuál de esas dimensiones nos ubicamos nosotros? ¿Acaso estamos en los talentos? ¿Tenemos el talento? ¿Tenemos esa inquietud, ese espíritu por emprender, pero no hemos desarrollado ese potencial? ¿O tenemos ya hábitos técnicos que hemos adquirido, pero que no hemos llevado a la práctica? Es importante que nos hagamos este cuestionamiento, porque de esto depende que podamos o no ser emprendedores, de descubrir cuáles son esas metahabilidades, de descubrir cuáles son esos hábitos técnicos y cuál es mi talento, con qué nací yo. Indudablemente no todos vamos a poder desarrollar como Bill Gates desarrolló Microsoft, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es qué estamos haciendo para desarrollar las otras dimensiones de las que nosotros sí tenemos control. Existe en emprendimiento un triángulo invertido. Por un lado está el proyecto, por otro lado está el capital y en el vértice está el emprendedor. ¿Qué supone este triángulo invertido? Supone que podemos contar con un proyecto, podemos contar con capital, pero el emprendedor es el que impulsa el proyecto, es de quien depende o no que este proyecto se lleve a la práctica con éxito. Entonces, ¿qué es lo más importante para un emprendedor? ¿Tener capital, tener el proyecto o que exista la persona que lo ejecute, que lo gestione? Tener esa pasión, esa inclinación que nos motive a emprender. Luego el capital, hay diferentes maneras que se puede de alguna forma conseguir. Y el proyecto siempre hemos tenido, no les pasa que tenemos una idea latente que siempre estamos dando vuelta pero que nunca llegamos a concretarla. En el 90% de las ideas emprendedoras provienen de hábitos, de actividades que nosotros ya conocemos.
o que nosotros hacíamos con anterioridad antes de ser emprendedores. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de dedicarme a hacer consultoría en temas de comunicación digital, yo era gerente de mercadeo digital en una empresa. Entonces, en mi caso se cumple la regla que en el 90% de los casos los emprendedores hacemos un emprendimiento de temas que ya conocemos. Y escuchen esto, qué interesante, solo el 10% tiene ese flash innovador, ese boom, que de repente llega a esa idea disruptiva, totalmente innovadora, el próximo Facebook, imaginémoslo así, solo el 10% de la población. ¿Y qué es lo que sucede con el resto? Que tenemos habilidades técnicas que ya hemos desarrollado y tenemos conocimiento sobre un sector o una materia. ¿Por qué no emprendemos? Esa es la pregunta que al final de esta conversación, de esta charla, nos tenemos que llevar. ¿Qué está pasando con las habilidades, los conocimientos que ya tenemos adquiridos, pero que no hemos potenciado? ¿Qué es una competencia emprendedora? Hemos hablado un poquito sobre cuáles son, que si son hábitos, que si son están natos o que si los podemos desarrollar. Pero una competencia está compuesta por 3 elementos principalmente. Son habilidades, son conocimientos, pero lo más importante son las actitudes. Las actitudes son las que modelan todos los demás elementos, ¿no? Son las que nos permiten desarrollar una idea a partir de un conocimiento previo o un conocimiento que estamos adquiriendo, que eso es uno de los elementos importantes. ¿Cuáles son 3 momentos claves para un emprendimiento? Acá se los presento de manera breve. 1, reconocer la oportunidad. Les voy a comentar una anécdota que leí en un libro de un especialista en emprendimiento. Su nombre es Paulo Freire. Es autor del libro Pasión por Emprender, que está muy recomendado. Él cuenta en este libro que en sus años de universidad, él es argentino, lo visitó alguien que en ese entonces era un gurú del emprendimiento, que venía de la Universidad de Harvard. Y él comenta que con su grupo de amigos se habían planteado 3 ideas de negocio. La primera era bañar perros a domicilio, pero les parecía que ya estaba un poco trillada, que ya existía mucho en el mercado, muchas empresas que ofrecían este mismo servicio. La segunda era de venta de utensilios, igual pensaban que ya existía mucho en el mercado. Y la tercera idea era la que ellos creían que era totalmente innovadora. Era, imagínense, no tienen ni idea de qué era. Ellos iban a alquilar un camello que iba a ir de casa en casa con los Reyes Magos en Navidad. Entonces nosotros podíamos alquilar un camello que nos llegara a visitar con los Reyes Magos a nuestra casa. Y entonces esa era su idea totalmente innovadora, disruptiva. ¿Quién no cree que esa idea sea innovadora? En eso creo que todos estamos de acuerdo. No, es una idea totalmente innovadora. Nunca había escuchado yo un negocio de alquiler de camellos con los Reyes Magos. Pero no terminaba ahí su idea. Su idea se proyectaba un poco más. Porque ellos pensaron que en Navidad iba a tener mucha demanda este servicio. Pero ¿qué iba a pasar en la época donde no fuera Navidad? O sea, en verano. Ellos se imaginaron, escuchen esto, llevar al camello a las playas y que la gente pudiera tomarse fotos con el camello. Y entonces ya habían ideado un negocio que no iba a ser estacional, no iba a funcionar solo en Navidad, sino también en verano. Entonces ellos muy emocionados, cuando llegue esta persona, imagínense que ustedes estén aquí hoy, nos comparten su idea de negocio, se la comparten. Entonces este especialista en emprendimiento empieza a hacerle una serie de preguntas. Y la primera pregunta era, ¿cómo van a escalar su negocio? Aquellos universitarios que estaban empezando su vida universitaria se preguntaron qué es escalar. Entonces les empezó a comentar este especialista que escalar es cómo lo van a proyectar, cómo lo visualizan en su etapa de crecimiento. Entonces ellos le comentaron de igual forma que iban a llevar a los camellos a la playa, que la gente se iba a tomar fotos. Pero luego, cuando no fuera verano, ¿qué iban a hacer con los camellos? ¿Los iban a llevar a su casa? ¿Los iban a matar? ¿Qué iban a hacer? Al final de esta conversación, este experto en emprendimiento le dice a Paulo Freire y a su grupo de amigos, ustedes tienen que dejar de pensar en ideas pequeñas, ideas que solo funcionen en un periodo determinado. Y no tienen que esperar ideas tan innovadoras, tan disruptivas.
Las ideas innovadoras en el 40% de los casos no prosperan más de 4 años porque no hay mercado para esas ideas. Entonces, ¿cuál era la moraleja? Enfóquense en más de lo nuevo, más de lo viejo. No inventen el agua helada porque ya fue inventada. Era básicamente, tomen una idea, tomen un negocio que ya exista, pero ustedes háganlo mejor, vendan una experiencia. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? No esperemos tener el próximo Snapchat, ser el próximo Bill Gates. No esperemos llegar a ese momento de disrupción y de innovación en nuestra idea de negocio. Ese es uno de los elementos, de los factores que limita al emprendedor, que siempre pasa esperando esa idea disruptiva y probablemente nunca llega. Recuerden que el 90% de los emprendedores se dedican a hacer proyectos de los que ya tienen previo conocimiento. ¿Cuál es otro factor limitante? Cuando ya tenemos una idea, una buena idea, no la compartimos porque alguien más la puede replicar. Entonces no podemos validar nuestra idea. ¿Y qué sucede con una idea que no es validada? Donde no sabemos si puede o no funcionar. Está destinada al fracaso. O nunca ve la luz del día. Porque tenemos tanto miedo que nos roben nuestra idea porque es tan buena, entonces nunca la llevamos a la práctica. Entonces, estos son los dos factores que nos limitan al momento de idear un proyecto emprendedor. Uno, esperamos una idea muy disruptiva, muy innovadora. Y dos, si tenemos una idea de negocio, no la compartimos, no la validamos por temor a que alguien más la pueda copiar y la pueda llevar a la práctica. ¿De dónde surgen las ideas entonces? Las ideas surgen de lo que nosotros ya conocemos, de lo que el mercado que ya manejamos. Sin embargo, les voy a presentar posteriormente una técnica que es la técnica de la lupa, que nos permite visualizar y potenciar ideas de negocio, que es muy importante sobre todo para jóvenes que están lanzándose al mundo del emprendimiento y cuando quieren llevar una idea que es nueva y quieren encontrar un nicho de mercado. Y finalmente, las buenas ideas no son únicas. ¿Cuántos de nosotros conocemos negocios que se dedican a lo mismo, pero tienen un elemento que los diferencia? Todos los negocios, la mayoría. En nuestro país tenemos sin número de negocios que están dentro de la misma industria y hacen más de lo mismo, pero han encontrado un elemento que los hace diferentes de la competencia. Y por eso es que está aquí doña Carolina, para comentarle qué encontró ella dentro del segmento al que pertenece, que es amplio, que es competitivo, qué encontró ella que la hizo diferente. Entonces es importante qué tenemos nosotros que ofrecer al mercado. Recuerden que no todos los productos o no todos los servicios son para todos los consumidores. Hay servicios para consumidores particulares en circunstancias particulares, en un entorno particular. Entonces, eso es importante reconocerlo a la hora de idear un proyecto emprendedor.